Arriba los corazones. Oh ven, Emmanuel, libra al cautivo Israel, que sufre desterrado aquí y espera al Hijo de David. Alégrate, Emmanuel, vendrá a ti, oh Israel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos de nuevo a todos a este Pío Canal. Hoy voy a hablar sobre el Adviento, un poco desde su origen histórico y todos sus significados, pues, teológicos, escatológicos y demás. Y me ha pasado como el año pasado, que ahora lo veréis, pero el año pasado también se me fue de fecha y no pude hacer un vídeo sobre el Adviento. De hecho, hice un vídeo con un sacerdote muy querido por mí que al final se quedó en la nada y no se pudo subir porque ya estábamos casi en Domingo de Gaudete y ya no tenía sentido hacer un vídeo sobre el Adviento, ¿no? Pues me estoy volviendo a quedar atrás, así que vamos a sacar esto. Bien, este vídeo, digamos, tendrá una introducción teórica. Después os voy a introducir el canto del Rorate Caeli, muy propio de Adviento. Y por último, os daré un pequeño mensaje que grabé el año pasado con Jesús José, que es un sacerdote de Puerto Real al que le tengo mucho cariño y al que espero poder ver lo más pronto posible. Bien, pues lo primero, el Adviento significa, viene de Adventus, advenire, es una venida a la que esperamos la venida del Señor. Entendemos este Adviento como el Adviento histórico, lo que ocurrió en la encarnación del Verbo de Dios y en su posterior alumbramiento, pero también entendemos el sentido escatológico del Adviento. Estamos a la espera de la venida del Señor en el final de los tiempos. Bien, este tiempo litúrgico tiene su origen en Hispania, como no podía ser de otra manera, y tenía un tono más bien orante. En el Concilio de Zaragoza, en el año 380, se prescribe que los fieles vayan a la iglesia desde el 17 de diciembre hasta la Epifanía, es decir, el 6 de enero, lo que en España son los Reyes. Y es para orar y reunirse frecuentemente. En Francia se consolida un siglo más tarde y tiene un sentido un poquito más penitencial, no tanto como la Cuaresma, pero sí un sentido más penitencial. Perpetuo de Tours, en el año 490, establece un ayuno de 3 días a la semana desde San Martín, que es el 11 de noviembre, hasta la Navidad. Y cuando el Adviento se fija ya en Roma litúrgicamente en el siglo VI, esto pues deja de ser, digamos, una cuestión pues, más devocional y se convierte en una parte esencial del calendario litúrgico, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es el Adviento realmente? Muchas personas piensan que el Adviento pues, es simplemente como prepararse para la Navidad, ¿no? Bueno, no es que sea incorrecto, pero es verdad que es un poquito superficial, ¿no? Es un tiempo de espera, pero es un tiempo de esperanza, nunca mejor dicho, y lo que esencialmente se espera es el retorno glorioso del Señor al final del mundo, esta venida escatológica. Y haya su expresión espontánea en los textos proféticos inspirados por la espera del Mesías. Isaías y Juan Bautista son las dos grandes voces de la liturgia del Adviento, tanto por su carácter profético, como por la identificación que tenemos nosotros. Ellos hablaban de la primera venida, nosotros pues hablaremos ya de la segunda, pero también celebrando la que fue, ¿no? Lo que es el Adviento histórico, el alumbramiento del Hijo de Dios. Bien, el Adviento comienza 4 domingos antes de la Navidad, como ustedes saben son 4 semanas. El primer domingo miramos hacia la última venida de Cristo. El segundo y el tercero a Juan Bautista y el cuarto a María, la Madre de Dios, que ya se halla en el Adviento histórico a punto de dar a luz al Salvador. También se estructura en 2 etapas. Bien, desde el primer domingo de Adviento hasta el 16 de diciembre hay una invitación a prepararnos en la esperanza y en la conversión para la venida del Señor a nuestras vidas. Desde el 17 hasta el 24 está más directamente orientada hacia las fiestas de Navidad. Es creo que se llama septenario, los 7 días previos a la celebración de la Navidad. Bien, palabras que resuenan en Adviento, pues Emmanuel, Dios con nosotros, que está en Isaías, Maranatá, que es una expresión aramea que significa Señor nuestro, ven. Nosotros lo hemos traducido un poco por ven Señor Jesús, está en Primera de Corintios. La palabra Mesías, que significa ungido, era el elegido para liberar al pueblo de Israel y su traducción griega es Cristo. Bien, precursor,
pues básicamente el que viene anunciando, que sería Juan el Bautista, como decía, muy presente en los textos litúrgicos del Adviento. Profeta. Profeta es un mensajero de Dios, no es un adivino. Y aunque en el Antiguo Testamento algunos profetas vienen a anunciar eventos del futuro, técnicamente un profeta es cualquiera que anuncia la palabra de Dios. Por ejemplo, haré un vídeo próximamente sobre el sacerdocio común de los fieles, el sacerdocio común de los bautizados. Por nuestro bautismo somos todos hechos reyes, profetas y sacerdotes. No es lo mismo esto que el sacerdocio ministerial, pero bueno, eso ya lo explicaré en el vídeo. En cualquier caso, digamos, el don de la profecía es el de la predicación, no necesariamente es que tengamos como revelaciones sobre el futuro o así, ¿no? Y bueno, pues Isaías es el más representativo del Adviento. Las actitudes que se deben guardar durante el Adviento es el de la esperanza, el de la disponibilidad, preparar el camino al Señor, oración y paciencia. Bien, también destacar que es un tiempo penitencial, no es como la Cuaresma, no es tan penitencial. Por ejemplo, se suprime el gloria, pero no se suprime el aleluya. Por lo tanto, digamos, es un tiempo de quietud, reflexión, oración y sobre todo sobriedad. Es una época de sobriedad, por eso también el color litúrgico sería el morado. Algunos otros signos, además de la austeridad litúrgica, pues que podemos ver por ahí popularmente, pues sobre todo la corona de Adviento y el Belén. Bien, el Belén pues no es una cosa litúrgica, es una cosa más bien popular, pero pues es una costumbre muy bonita, aunque es verdad que se indica que no se debería poner al niño Jesús hasta el día 25, o por lo menos hasta la misa del gallo. Es decir, el 24 al 25, en esa noche, a las 12 de la noche, no en la misa vespertina, porque muchos no quieren hacer la misa a las 12 de la noche, sino a partir de las 12 de la noche se puede celebrar ya a la venida del niño Jesús y ponerlo en el Belén. También lo bueno es que, digamos, lo correcto sería que si se hace misa vespertina y no misa del gallo a las 12 de la noche, no se dé a besar al niño Jesús, porque en teoría todavía no celebramos que ha nacido. No es que nosotros tengamos, digamos, una certeza absoluta sobre la fecha del nacimiento del Hijo de Dios o sobre la hora concreta, pero quiero decir, nosotros estamos, digamos, recordando unas realidades históricas y pues todo tiene que tener pues un curso, ¿no? Un cauce ordenado. Y la corona de Adviento es una oportunidad maravillosa de explicar un poco la mentalidad et católica frente a la out protestante. Como ya he comentado en otros vídeos, la Iglesia Católica tiene una antropología optimista, no pesimista, y por eso rescata muchos elementos de la cultura, incluso precristiana, es decir, pagana, para purificarlos y darle a esos signos un sentido cristiano. Bueno, pues en este caso se coge incluso de los protestantes. Las coronas que nosotros llamamos de Adviento existían ya en el mundo pagano, y se utilizaban pues por la cuestión pues de las estaciones del año, las cosechas, todo este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, pues en el cristianismo se empezó a utilizar y un pastor alemán, no un perro, sino un pastor alemán, un luterano interpreto, fue el primero que le dio un sentido litúrgico a la corona de Adviento, que lo puso en la iglesia con fines catequéticos, para poder explicar pues, qué significaba el Adviento, los 4 domingos, que se celebran cada uno de los domingos, etcétera. Y pues eso nosotros lo tomamos porque pues no tiene ningún problema, ¿no? Digamos, la mentalidad del catolicismo es siempre asumir y purificar todo lo que se pueda, que sea bueno, bello y verdadero, ¿no? Venga de donde venga. Porque, pues la verdad sabemos que es el Señor. Bien, entonces, en cuanto al repertorio musical, pues el canto de entrada nos debería conducir al misterio. Ya sabemos que la situación de la liturgia pues es complicada ahora mismo en la Iglesia romana. Sin embargo, pues esto es importante que se cuide y que vayamos mejorando. El salmo, como de costumbre, no debe ser alterado. Bien, si en una iglesia no hay un coro pues, demasiado profesional, etcétera, lo suyo es practicar con anterioridad
un par de cantos o tres que sean muy propios del Adviento para que salgan bien y se pueden repetir los mismos durante este tiempo, ¿no? Pero por lo menos preparar un poco cantos específicos de Adviento que no se canten el resto del año, ¿no? Yo creo que si vuelvo a escuchar Dios está aquí y este tipo de himnos de los 70, pues me voy a tirar por una ventana abajo. Bien, peculiaridades del ordinario, pues el Gloria en realidad es el gran canto de Navidad. Por lo tanto, no se canta en Adviento si estamos a la espera de la Navidad, pero el Gloria es una consecuencia de la venida del Señor, ¿no? Bien, en el cuarto domingo de Adviento, el canto del ofertorio es muy propicio el Ave María, porque ya estamos cerca del alumbramiento. El canto para encender la vela de la corona de Adviento debe ser adecuado. También recordar, la corona de Adviento no es preceptiva, no hay por qué ponerla, no es obligatorio, ¿bien? Conservar cantos de la tradición, como el Rorate Cheli o el Vení Vení Emanuel. Luego os pondré el Rorate Cheli para que podáis disfrutar de la belleza, pues, de nuestra sagrada tradición y de unos cantos, pues, que no debemos perder, ¿no? Y por favor, que nadie se ponga a cantar villancicos en Adviento. Tenemos un problema ahora mismo con la sociedad civil y sus propios tiempos y calendarios. Al igual que hay ciudades que ya en octubre empiezan a poner luces de Navidad y parece que nosotros estamos ya en Navidad porque la sociedad civil, pues, lo entiende como una fiesta de consumismo y estas cosas, pues nosotros no podemos ceder a eso y tenemos que celebrar las cosas en su tiempo litúrgico adecuado. Pasa un poquito también con las fiestas que siempre fueron preceptivas, que había que ir a misa y tal, y ahora pues ya están dispensadas muchas porque no es festivo, entonces la gente tiene que trabajar. Hay que intentar en la medida de lo posible no ajustarse a los tiempos de la sociedad civil, sino mantener los calendarios propios de la Iglesia. Bien, y con esto introduzco el siguiente tema, las famosas antífonas de la O, que de ahí viene lo de María de la O. Bien, del 17 al 24 de diciembre se celebran las ferias mayores de Adviento, este septenario, que son los 7 días previos a la gran solemnidad de la Navidad. Y entonces cada uno de estos 7 días tiene una antífona propia. Bien, y pues básicamente la Virgen de la O surgió como una advocación mariana a raíz, pues, de estas antífonas, porque es una advocación mariana que habla de la esperanza, de la espera, de la expectación, que esto es algo, pues, muy propio de Adviento, ¿no? Y cada una de estas Os son 7 antífonas que cada una empieza con un O. Y entonces por eso se llaman de la O. Y cada una de estas Oes, en cada uno de estos 7 días, va sucedida de un título mesiánico del Antiguo Testamento. De tal manera que la primera antífona del 17, la segunda del 18, la tercera del 19, así hasta Navidad, ¿verdad? Pues la primera sería O sapientia, o sabiduría, palabra, o Adonai la segunda, o Señor, o radix Yese, o raíz de Jesé, o clavis David, o llave de David, o oriens, o oriente, que implica sol, luz, etcétera, de ahí viene el Salvador, o rex gentium, o rey de los pueblos, o Emanuel, o Dios con nosotros. Bien, esto es una cosa bastante curiosa, pondré una foto por aquí debajo, pero leído como acróstico de abajo a arriba, resulta que pone erocras, que quiere decir seré o vendré mañana, como si el mismo Jesús anunciase su venida con palabras dichas de su propia boca. Y si leemos de arriba a abajo, podemos leer sark, del griego sark, ore, que se puede traducir por carne con boca o carne por boca, es decir, Jesucristo, palabra hecha carne, se pronuncia con su propia boca. ¿Qué gran misterio celebramos si no en Navidad? El mismo Dios se ha hecho carne y tendremos ocasión de escuchar su palabra pronunciada por su propia boca. Es muy importante por esto mantener nuestra tradición. Recordemos que en Sacrosanctum Concilium, número 116 del Concilio Vaticano II, dice que la Iglesia reconoce el gregoriano como el canto propio de la liturgia romana. Esto sigue siendo así, aunque en muchos lugares haya desaparecido. En igualdad de circunstancias, por lo tanto, estoy citando textualmente, se le debe otorgar el primer lugar en las acciones litúrgicas. Bien, y entonces voy a proceder a 7 antífonas y pondré la traducción en español debajo.
La del 18 de diciembre. La del 19 de diciembre. La del 20 de diciembre. La del 21.
y la del 23 de diciembre. Bien, una curiosidad también es que a día de hoy, esto no tiene mucho que ver, pero por si alguno se pregunta, porque a veces se escucha latín con distintos acentos, hay un latín que es el que yo suelo utilizar, que es el eclesiástico, que está como universalizado, si no me equivoco, por San Pío X, y bueno, pues está como italianizado, ¿no? Más o menos, pero es verdad que antiguamente en España pues se leía el latín de forma literal, como se lee en castellano, y pues hay gente que ha querido recuperar esto, y pues muchos himnos antiguos, si los buscan, se darán cuenta, pues que, por ejemplo, en lugar de rezar Pater Noster qui est in celis sanctificetur nomen tuum, pues por ejemplo, Pater Noster qui est in celis sanctificetur nomen tuum, ¿no? Este tipo de cosas, bueno, son curiosidades. Bien, dicho esto, me gustaría hablar del himno Rorate Celi. Rorate Celi probablemente sea el himno por excelencia del tiempo de Adviento y es mi himno favorito de todo el año. La verdad es que es absolutamente precioso y voy a poneros el himno de una grabación antigua con la traducción en castellano. Hay también una cosa de la que quería hablarles, que es las misas de Rorate. Las misas de Rorate son misas que se hacen antes del amanecer y concluyen con la salida del sol. Son muy bonitas las misas de Rorate en Adviento, aunque es verdad que en el Novus Ordo es muy difícil encontrar una de estas. Pero leí en la autobiografía de Benedicto XVI, decía él durante su infancia, en el tiempo de Adviento, por la mañana temprano, se celebraban con gran solemnidad las misas Rorate en la iglesia, aún a oscuras, solo iluminada por la luz de las velas. Es cierto que en las misas de Rorate las luces están apagadas, solo están encendidas las velas, ¿no? Están llenas de gestos. Se celebran los sábados y serían misas votivas de la Santísima Virgen María. Recordemos, este tiempo, además de ser un tiempo de esperanza, además de ser un tiempo de austeridad y penitencia, aunque no como en Cuaresma, y de ser un tiempo también de la espera escatológica, pues un tiempo especialmente mariano, especialmente mariano. Y bueno, pues el nombre Rorate viene de Rorate Celi, cielos lloved, ¿no? Ahora os pondré la traducción en la canción. Y las únicas luces contempladas en esta ceremonia son las de los candelabros en el altar y las velas de los fieles. Bueno, pues procedemos con el himno y después del himno lo que voy a poner es una pequeña reflexión de este sacerdote amigo mío, de don Jesús José, que el año pasado grabamos, pero al final no pudimos subir. Es verdad que en el vídeo original decía algunas de las cosas que yo ya he comentado aquí, pero voy a tratar de cortar pues un par de reflexiones que hizo durante el vídeo. Les dejo pues con la canción del Rorate Celi. Les invito a buscar una misa de Rorate si tienen oportunidad de conocerla, de asistir, y les deseo pues un feliz Adviento y quédense por favor para la charla de este amigo sacerdote. Un abrazo muy fuerte.
per factis tam quam in mundus nos, et cedim, quasi forium univers, et iniquitates nostri quasi ventus abstulebus, abscondit di paciem tua mano vis, et alis istitus in manu iniquitatis nostri. O Pater, Vide Domine afflictionem populi tui, et vite quemistus, emite annum dominatorem Deo, de petrades an montem ut operatis iugum captivitatis nostri. O consolamini populem meus, cito veniere salus tua, quare mero reconsume, via innovabil et salvabo te noli dimere, ego en sub Dominus Deus tuus, Sanctus Israel Redemptor tuus. Arriba los corazones. ¿Quién son los profetas? Pues fijaos, los profetas a veces los relacionamos con personas que hay gente que piensa que los profetas son aquellos que adivinan el futuro, como aquellos que echan, no sé, hacen algún tipo de conjuro o de algo. No tiene nada que ver con eso. El profeta es el hombre que sabe de Dios, que ha experimentado a Dios en su vida, que porque sabe cómo es Dios, sabe que Dios nunca nos va a dejar solos ni nos va a dejar de su mano, como solemos decir, ¿verdad? Y los profetas son personas que han experimentado a Dios de tal manera que pueden anunciar a los demás que efectivamente la salvación viene siempre del Señor. En algún momento los profetas recriminan, anuncian o denuncian que el futuro del hombre, en el momento que le da la espalda a Dios, es un futuro oscuro. No cabe la menor duda, ¿verdad?, que vivimos en un mundo que le ha dado a veces la espalda a Dios, y por eso cuando miramos la realidad de nuestro mundo nos desconcierta de tal manera, porque pensamos que el mundo de hoy busca soluciones, busca respuestas a los grandes interrogantes del corazón, pero muchas veces sin el Señor en el corazón, y al final son soluciones que no sirven de mucho o de nada. Los profetas, desde el principio al final, han sido
nos han adelantado, nos han adelantado el futuro que le aguarda a la humanidad. Pero vuelvo a decir, no porque de alguna manera lean el futuro de una manera así un poco mágica, sino desde la experiencia de Dios. De hecho, todos los cristianos tenemos un componente profético desde el día de nuestro bautismo, y en la medida en que experimentamos a Dios en el camino de nuestra vida, verdaderamente podemos pensar que el Señor nos sigue llamando a predicar con la palabra y con la vida, que en Jesucristo está nuestra salvación. Entre esa larga cadena de profetas encontramos especialmente a uno. Algunos dicen que es el último profeta del Antiguo Testamento, otros dicen que es el profeta que hace de bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La figura de Juan Bautista, que va a aparecer también a lo largo del Adviento. Es un santo que, como sabéis, en la tradición de la Iglesia tiene varias fiestas. Se relaciona además, curiosamente, su nacimiento con el solsticio de verano, porque en el solsticio de verano, como sabéis, el sol empieza a decrecer. El mismo Juan Bautista en algún momento le dice a Jesús: es preciso que yo mengüe para que tú crezcas. Él es el hombre que ha sentido una llamada especial porque en esa relación con Dios se ha dado cuenta que el tiempo es apremiante y que la llamada de Cristo está ya inminente. Y por eso Juan Bautista, dice el mismo Jesús, que es el mayor nacido de mujer. Es un sentido de una alabanza de Cristo, ¿verdad? Lógicamente tenemos a otra persona que para nosotros los cristianos es también la mayor. En este caso es una chica que se llamaba María de Nazaret. También va a aparecer en el Adviento, y va a aparecer de una manera especial. ¿Por qué? Porque si alguien sabe de cómo hace las cosas Dios, es ella. Nosotros la representamos en muchos momentos de su vida, y ha estado crucialmente en dos momentos preciosos, o en varios momentos preciosos de la vida de Cristo, de este Dios con nosotros. En la encarnación, que aunque Jesús no aparezca, está en su nacimiento, donde ciertamente está pequeñito, en su seno, en sus manos de madre, en su cuidado materno, y sabemos que está en un momento tan crucial como al pie de la cruz, donde curiosamente el Señor la vuelve a convertir en madre, pero en madre de una manera muy especial, ¿verdad? En Juan, al pie de la cruz, María recibe un encargo muy especial. De ahí que nosotros la veneramos como madre, porque el Señor, ¿verdad?, en Juan le dice: ahí tienes a tu hijo. Bueno, la maternidad de María está muy presente en lo que viene detrás del tiempo del Adviento, que es el tiempo de Navidad. La Navidad es como el colofón de toda esta historia, ¿verdad? No es el Adviento un tiempo estrictamente penitencial, aunque sí adquiere la fuerza, ¿verdad?, de una llamada seria del Señor. Una llamada seria del Señor que, curiosamente, los hombres de este tiempo no la estamos oyendo claramente. Fijaos que a veces estos misterios que podemos poner en nuestras casas, cualquier referencia al nacimiento de Cristo, ha sido muchas veces olvidado, o incluso, lo que es peor, manipulado. A veces, por desgracia, los signos navideños son colocados en grandes almacenes, en grandes comercios. Ahora mismo todo es comprar y vender. Es realmente un mundo que ha olvidado que ciertamente el Señor tiene una oferta mucho más interesante, que es la salvación de nuestras almas, que no es una oferta para unos días, sino una oferta para siempre y eterna. Y por tanto, el Adviento es un tiempo para interiorizar la venida de Jesús. Y vuelvo a decir, con estas dos conexiones: primera venida en Belén, pobre, sencillo; última venida, cuando el Señor decida. El día y la hora no lo sabemos, solo lo sabe el Padre, pero tenemos la certeza de que el Señor va a volver.
Y por esa misma certeza de que el Señor va a volver, nuestra vida tiene que estar siempre buscando esa voluntad y esa conexión de Dios. Algún santo padre decía que hay una venida intermedia. La venida intermedia, curiosamente, es la que se produce en tu corazón, en mi corazón o en el corazón de cada cristiano. Y este santo padre, San Bernardo en concreto, decía, si mientras tanto entre la primera y la segunda venida del Señor no le acogemos en nuestro corazón y en nuestra vida, decía él, invalidamos en parte la venida del Señor humildemente, la venida del Señor al final de los tiempos. No la invalidamos en el sentido de que le quitemos méritos, no. Lo que hacemos es que nos situamos al margen de esa venida y por tanto toda la gracia que el Señor nos quiera dar en este tiempo santo, pues podemos verdaderamente perderla o al menos no valorarla como se merece. A esto hay un añadido, muchos añadidos, ¿verdad? Este es un tiempo de oración, es un tiempo donde incluso con pequeños signos la Iglesia nos va a pedir que vayamos increciendo. La corona de Adviento, que es una tradición en muchas de nuestras comunidades cristianas, hace con ramas de olivo, del bosque, de algunas, y 4 velas que van a ir recordando estos 4 domingos, encendiendo una a una como que la luz va creciendo a la medida que se acerca el Señor. Pero esa luz, ¿verdad?, tiene que iluminar también nuestro corazón. Yo hoy quisiera también decir una cosa que le digo a muchos de mis feligreses. Nos he dicho que estoy de párroco en un pueblo del sur de España, Puerto Real, en la parroquia de San Sebastián. Mi nombre es Jesús García y soy aquí el párroco desde hace poquito tiempo, aunque he estado en otros lugares antes. Bueno, ese dato no es muy importante. El dato importante es que recibamos al Señor. Y os decía una cosa, supongo que a la mayoría de nosotros nos ha llamado la atención mucho el hecho de, con motivo de estas inundaciones tremendas, ¿verdad?, que ha habido en la zona del Levante español, cómo han salido mucha gente a quitar el barro y el fango. Yo le digo a mis feligreses, ¿y quién nos quita el fango y el barro de nuestros corazones? A veces es más difícil, ¿verdad? El mundo de hoy, si fuéramos capaces de ver las calles del corazón, nos daríamos cuenta que está enfangado. Porque el pecado lo que hace es justo eso, es llenar ese espacio que Dios ha reservado para él y que cuando Dios no está en el corazón se pierde el sentido profundo de la vida. Nuestra sociedad ha enfangado los caminos del Señor. Por eso la voz de los profetas, de Juan Bautista y de María directamente, que aunque ella habla poquito, cuando habla muy bien, haced lo que Él os diga. Son casi las pocas palabras de la Virgen dirigidas a sus, en este caso, a los que estaban en la boda de Caná, pero en el fondo definitivamente a todos nosotros. Esa llamada del Señor a preparar los caminos de Dios, hay que empezarlo en el propio corazón. Y es que hay algo que es real. Quien no es capaz de tener un proceso de conversión personal va a aportar al mundo muy poquito, porque no podemos, ¿verdad?, iluminar el corazón de los demás, difícilmente, algo siempre se puede, si no hay también un proceso donde hayamos experimentado al Señor en el camino de nuestra vida. Yo os animo a vivir el Adviento, a vivirlo con profunda oración, con profundidad de vida, con contemplar mucho el misterio de Belén y desde el misterio de Belén tener el corazón dispuesto para cuando el Señor quiera. Volverá, el Señor está ya en nuestros corazones, está en nuestra vida. A veces los ojos de la fe, ¿verdad?, nos iluminan al encuentro del Señor, otras veces el Señor en su pedagogía no hace mucho ruido, pero no os quepa la menor duda que está muy cerca. Pues feliz Adviento, que el Señor os bendiga y de la mano de María. Y os doy la bendición. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Arriba los corazones.